Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar con Melina Di Miro en torno al volumen que ha editado la obra literaria de Alberto Gerchunov, publicado por Eduner en 2024, en el marco de la serie de obras completas dirigida por Mónica Zurmuch. Nos acompaña en la tarea de su presentación Karina Galperín, quien también, junto a Melina Di Miro, Perla Sne y Lila Bujaldón, ha participado del comentario crítico de algunas de las obras que componen este volumen. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean obras recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición. LAJSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquecen la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Aprovecho que estamos aquí para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el día 26 de junio en torno al volumen titulado Antijudaísmo, Antisemitismo y Judeofobia, de la Antigüedad Clásica al Atentado a la AMIA, volumen editado por Rodrigo Laham y Elisa Caselli en el año 2021. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a las participantes. Mónica Zurmuch, que es investigadora principal del CONICET y profesora de literaturas latinoamericanas en la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado los libros Mujeres en Viaje en el año 2000, Women in Argentina, Early Travel Narratives en el 2001, Memoria y Ciudadanía en 2008, Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos en 2009, Sitios de la Memoria, México Post-68 en 2014, The Cambridge History of Latin American Women's Literature en 2015 y La Vocación Desmesurada, una biografía de Alberto Gerchunov en 2018. Dirigió para El País del Sauce la edición de Entre Lenguas y Mundos, las cartas de un maestro de la Alliance Israélite Universelle desde el litoral, de Joseph Sabach en 2019, y dirige actualmente la serie Latin American Literature in Transition para Cambridge University Press. Tenemos también a Melina Di Miro, doctora, licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en literatura judeoargentina y literatura comparada. Actualmente desarrolla su investigación postdoctoral sobre escritoras judeoargentinas en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Universidad de San Martín con una beca CONICET. Ha publicado en diferentes revistas especializadas y participado en congresos nacionales e internacionales sobre la obra de distintos escritores judeoargentinos. Es integrante asimismo del área de Artes del Espectáculo y Judaidad de la UBA. Di Miro ha ganado el premio Edna Eisenberg 2022 y es coeditora de El D-Book Entre dos mundos, un siglo de metáforas de 2019. Es asimismo editora del volumen La obra literaria de Alberto Gerchunov que presentamos hoy. Tenemos también aquí a Karina Galperín, licenciada en Letras y en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, quien en 2002 obtuvo su doctorado en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard, especializándose en la temprana modernidad europea. Actualmente se desempeña como profesora ordinaria en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela,
donde enseña literatura, y como directora de la maestría en periodismo de la misma universidad. Fue profesora visitante en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Stanford en 2003 e investigadora visitante en Harvard en 2006, así como en el Bolivar Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford en 2008 y 2009. Se especializa en la literatura ibérica de la temprana modernidad, se interesa y ha publicado sobre Cervantes, sobre la épica del siglo XVI y sobre la relación entre literatura, artes visuales y poder en el contexto inquisitorial. En los últimos tiempos se ha interesado en la ortografía del castellano, encarándola desde una perspectiva a la vez diacrónica, tomando en cuenta el proceso de discusión, uniformación y sucesivas modificaciones a la ortografía castellana, y sincrónica, analizando las necesidades de la lengua hoy como herramienta de comunicación. Sobre este último tema ha intervenido en el debate público a través del periódico y de medios de difusión digitales. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy, quiero destacar las diversas y altamente valiosas tareas de investigación que posibilitaron conjuntamente la edición de este volumen, que trae en gran parte, pero que no toda, la obra literaria del primer escritor judío compuesta en castellano argentino. Por un lado, la labor de Mónica Yurmuk, autora de la biografía o biografía intelectual de Alberto Gerchunov, que pronto presentaremos también en Simañá, en su nueva versión en inglés, y quien es directora de las obras completas de este autor en las ediciones de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por otro lado, la ardua tarea doctoral y postdoctoral de la editora de este volumen, Melina Di Miro, a las que se suman las labores de Perla Sne, quien otrora contribuyera con un estudio preliminar a las obras de los gauchos judíos, a Karina Galperín, quien también nos acompaña hoy en la presentación, y ha indagado sobre la relación entre la literatura hispánica y judeo-hispánica medieval y la voz de Gerchunov. Y por último, la contribución de Lila Bufaldón analizando la relación de Gerchunov con el Fausto de Goethe. Tendría muchas preguntas para hacer, pero antes de hacerlas les voy a pasar la palabra y las voy a invitar a que desarrollen sus diversos puntos de vista. Vamos a empezar, por favor, con Mónica Yurmuk, directora de estas obras completas. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Simañá y a Cintia por el trabajo de proveer este espacio para hablar de nuevos libros relacionados con el judaísmo, con la cultura judía latinoamericana. Y es bastante, no sé, yo muchas veces lo que me pasa cuando hacemos presentaciones, cuando pensamos en la obra de Gerchunov es, ¿le hubiera gustado o no le hubiera gustado estar acá? Y yo creo que le hubiera gustado mucho, o sea, que este es el tipo de lugares que le hubiera encantado venir a debatir. Y, y en realidad estas obras completas no fueron idea mía, no fueron idea de Melina, sino que fueron idea de la editorial. La editorial insistió mucho por publicar las obras completas y esto me parece encomiable, me parece muy interesante, o sea, me parece que es un trabajo que no se puede hacer sin una editorial entusiasta detrás y que por otro lado es parte de esta obra tan grande que lleva a cabo la editorial de la Universidad de Entre Ríos de publicar obras completas de autores y autoras entrerrianas, y en este caso de este autor nacido en la zona de residencia del Imperio Ruso, que vivió en realidad poquitos años en Entre Ríos, pero que se consideró siempre entrerriano y que los entrerrianos y las entrerrianas toman como propio. Entonces, estamos contentísimas con Melina y con las otras autoras de que este libro haya salido. La propuesta de Eduner es que los libros salgan con introducciones críticas de calidad y con notas, o sea, son volúmenes
anotados con un detalle muy minucioso, y en el caso de este volumen las notas las hizo Melina y las recomiendo muchísimo. O sea, Melina es, además de ser una experta en la literatura judeo-argentina de este periodo, un corpus que ahora está haciendo crecer con su trabajo sobre mujeres escritoras judeo-argentinas. eh, También tiene una impronta muy fuerte, ¿no? De leer en detalle, de poder abrir los textos. Entonces me parece que este volumen, y se los voy a mostrar, no sé si ven el tamaño, o sea, el tamaño es muy impresionante, y entonces lo que yo quiero hacer es contarles solamente dos cosas. Una es cómo es el plan general de las obras completas, y les quiero leer un fragmentito del texto de presentación que escribí. Em, las obras completas, perdón este minuto, que tenía abierto, o sea, bueno, tenía abierto acá está. Eh, Eduner ya ha publicado 3 libros de Gerchunov en ediciones recientes: Los gauchos judíos, Entre Ríos, mi país, y la autobiografía, además de publicar estas cartas del maestro de la Alianza Israelita Universal a las que se refirió Cintia, y que es en realidad, yo creo que siguen siendo las únicas cartas eh, publicadas de un maestro de la Alianza en cualquier lugar del mundo, y el trabajo de la Alianza en Argentina fue bastante menor comparado con otros lugares, y sin embargo nosotros tenemos esta colección, ¿no? Em, a pesar de ya tener obras de Gerchunov publicadas, la editorial ha decidido reeditar toda la obra. Eh, es un autor que escribió muchísimo, y, y de lo que escribió relativamente poco fue publicado porque era principalmente un periodista. Este volumen, este primer volumen, em, lo dedicamos a la obra literaria. Las obras completas van a tener 4 volúmenes, y la decisión de por dónde empezar eh, me parece que fue muy acertada. La tomamos en conversación con Gustavo Martínez, director de la editorial, y Guillermo Mondéjar, que es el editor de la editorial, y en realidad era un poquito a ver cuál era la apuesta para que las obras completas tuvieran un lugar en el mundo literario argentino, y la apuesta de publicar la obra literaria, que como señaló Cintia en su presentación, no es toda la obra literaria, pero es un momento de obras que son que nosotros consideramos como obras literarias fuera del esquema de las obras escritas con un fin político o con un fin económico. Gerchunov se mueve en 2 momentos de su vida. En la época más temprana necesita ganarse el pan a través de la escritura, y a partir de la década del 30 dedica gran parte de su energía a la denuncia del nazismo, a campañas para salvar niños, de traer niños a Argentina de los países ocupados por los nazis, y luego del final de la guerra por la creación del Estado de Israel. Esto hace que él tenga una relación con la palabra eh, de más instrumental, o
para ganarse la vida o con fines políticos. Y los textos que aparecen en este primer volumen son textos pensados, vividos como textos literarios, son textos que ganaron premios y son textos que, como nos va a contar Karina en un ratito, hay textos que vienen de la tradición de la temprana modernidad europea, que son textos que además no han sido reeditados porque son eh, textos bastante sorprendentes en la tradición argentina. El segundo volumen en el que ya estamos trabajando con Melina se llama La Nación Argentina. Incluye textos editados y textos inéditos. Tiene los textos quizá los más conocidos, dos de ellos han sido reeditados recientemente por Eduner y también fueron reeditados por la Biblioteca Nacional, Los Gauchos Judíos y Entre Ríos, mi país. Aparece también Las Imágenes del País, Buenos Aires, la metrópolis del mañana, Argentina, país de advenimiento, escritos sobre política argentina, sobre la guerra del Chaco, y también aparece el Gerchunov docente, que lo armamos a través de una cantidad enorme de textos que están en el archivo personal de Gerchunov en la biblioteca del Instituto Ravignani, que son textos relacionados con su tarea docente. Y el volumen 3 es un volumen sobre la literatura mundial en el que nos ocupamos, este no lo hemos empezado a preparar, pero es un poco un libro en el que nos preocupamos por registrar esta participación que tiene Gerchunov en lo que nosotros podemos llamar literatura judía internacional, pero también textos muy canónicos como el Quijote, biografías de autores judíos como Heine y Spinoza. Y el último volumen, que yo creo que el último volumen podría haber sido el primero, está dedicado a textos, a lo que nosotros llamamos los textos sobre la cuestión judía, que incluyen gran parte de las publicaciones periodísticas a partir del 30, pero también textos tempranos. Entonces, bueno, me gustaría que siguiéramos conversando después. Yo me fui del Zoom un ratito y veo que ha entrado Gustavo Martínez, que es el director de Duner, y también dos autores del próximo volumen, Rodrigo Villalba Rojas, que va a escribir sobre la guerra del Chaco, y Flavia Fiorucci, que va a escribir sobre Gerchunov docente, sobre la tarea docente, ¿no? Y para terminar, quiero leerles un pequeño fragmentito de la introducción a este volumen. Cuando se muere Gerchunov, cuando se hace la sucesión, un juez le pide a León Duhovne que le ponga un precio a la obra literaria, ¿no? Le dice, bueno, ¿cuánto vale esta obra literaria, ¿no? Entonces, Duhovne hace esto. En su declaración las dividió en dos categorías: las de significación especial para el momento en que fueron escritos o para el tiempo inmediatamente posterior a su edición, y los otros de valor permanente en la literatura en lengua española. Y me parece una definición muy pertinente, pero además muy hermosa, de los textos que aparecen en este volumen. Y les leo el final de esta introducción, ¿no? La pregunta que le encargan a Duhovne es: ¿cuánto vale una obra literaria? Esta especulación se opone a la lista detallada de posesiones que el autor deja al morir
y que por su modestia y simplicidad es fácil de traducir en pesos. En el departamento alquilado de la calle Paraguay 947 todo era lo justo, lo que se necesitaba: la vajilla, los cubiertos, las ollas. Lo que sobraba eran libros. La nueva biblioteca de autores españoles en 71 tomos, las obras completas de Renan, los 58 títulos de Víctor Hugo, primeras ediciones dedicadas por Marcel Proust, Ramón del Valle Inclán, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Roberto Pairó y Rubén Darío, entre otros. Gabriel Cantor, nieto de Gerchunov, comentaba que su abuelo no necesitaba consultar bibliotecas para escribir las ricas necrológicas que publicaba en el diario La Nación y que lo mostraban como un escritor erudito, tremendamente erudito, algo de lo que estaba muy orgulloso, pero también autodidacta. Desde el presente, los lectores y las lectoras de este volumen podríamos intentar una respuesta a la pregunta realizada a Duhovne, no desde el mercado, sino desde el juicio estético y afectivo. La frescura con la que han sobrevivido estos textos literarios es una prueba de su valor. Anhelamos que reunidos en esta nueva y cuidada edición, a tantos años de su escritura y publicación, inauguren nuevos paisajes simbólicos y nuevas experiencias lectores. Bueno, muchísimas gracias y le paso la palabra a Melina. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. A ver si... Ahí. Se ve bien, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, déjame un segundito que yo lo estoy viendo mal. Ahora sí. No. Un segundito. Ahora. Bueno, suelo saltearme los agradecimientos porque siento que se sobreentienden y que pueden ser aburridos no reiterarlos, pero en esta oportunidad realmente quisiera hacerlos, así que comienzo agradeciendo a Cintia Gabay por brindarnos el espacio de Simañat para continuar difundiendo la obra de Gerchunov. También quiero agradecer a Mónica Zurbuk por haber confiado en mí, ¿no?, para coordinar este volumen, y a la editorial de la Universidad de Entre Ríos por haber escuchado a Mónica, pero también, bueno, por todo el acompañamiento durante la preparación de este libro. Y quisiera agradecer finalmente a Perla Esné, a Lida Bujalón de Esteves y a Karina Galperin, las tres colaboradoras del volumen, quienes con sus saberes específicos, con sus lecturas, nos ofrecen interesantes e imperdibles umbrales de entrada a algunas de las obras que integran este tomo. En esta oportunidad me gustaría detenerme en primer lugar en lo que significa la aparición de la obra literaria en relación con la construcción de la figura autoral de Gerchunov, y en segundo lugar quisiera hablar de las posibilidades de una comprensión más profunda, más íntima de la cosmovisión, la escritura y la experiencia vital de Gerchunov que nos ofrece esta reunión de sus textos literarios en un solo volumen. Esperen que necesito pasar de diapositiva. Bueno, como ustedes saben, tras el fallecimiento de Gerchunov hay, ante todo, dos rasgos que indudablemente han sido puestos de relieve y que han sobresalido en el cincelamiento de su figura, ¿no?, que son Gerchunov, autor de Los Gauchos Judíos, y Gerchunov, periodista, ya sea en el diario El Mundo, ya sea en el diario La Nación, ¿no? Esto es algo que ratifican rápidamente la cantidad de reediciones que han tenido Los Gauchos Judíos y algunas de las imágenes que más han circulado de Gerchunov. Frente a estos dos rasgos centrales, la reedición de este volumen, entre toda su vasta producción, ¿no?, selecciona aquellos textos que fueron en su momento presentados, organizados y leídos como literarios, y en este sentido el volumen tiene la voluntad de iluminar otras zonas de su producción y de homenajearlo sobre todo como escritor, ¿no? Espera un segundito que estoy con la computadora un poco trabada y necesito pasar la diapositiva otra vez. ¿Está? Bueno, ahí en pantalla podemos ver los libros que forman parte de este volumen, que son 7 libros. Y en este sentido, ¿no?,
Este volumen es en sí mismo una intervención en la construcción de la figura autoral de Gerchunov, en la medida en que reunir toda su obra literaria, leer toda su obra literaria, nos permite dimensionar cabalmente la envergadura y la multiplicidad de su escritura, ¿no? Que es una escritura que es arrolladora en su despliegue retórico, en su diversidad temática, y que exhibe la virtud excepcional de alcanzar un intenso esteticismo sin darle la espalda a problemáticas centrales de su país y del mundo en aquellas décadas, ¿no? Este homenaje que se realiza en este volumen a Gerchunov, ante todo como escritor, no implica en absoluto desconocer o juzgar como menos meritoria su labor como periodista. De hecho, aun cuando él mismo, retomando un tópico caro, la tradición modernista, ha opuesto el peso de las rotativas, ¿no? a esa levedad espiritual de la pluma, digo, aun cuando él hace esa oposición, muchos de los textos que integran su obra literaria aparecieron inicialmente en publicaciones periódicas. Entonces, es inobjetable que la obra literaria de Gerchunov y su propia trayectoria intelectual se traman en relación con el periodismo, pero a la vez hay en la forma de abordar ciertas temáticas, incluso si de actualidad, en ese modo de conversar con la literatura local y mundial y en la inflexión del lenguaje, una orientación que es claramente literaria, y en este sentido retomo esa división que nos contaba Mónica en su introducción, que realiza, ¿no? León Duhovne, amigo y albacea de Gerchunov, entre esos escritos hechos para la inmediatez de su época y aquellos que tienen un valor permanente para la literatura en lengua española. Como decía Mónica, este volumen no reúne, por supuesto, estos últimos, pero también rescata aquellos que incluso si dialogaban indudablemente con inquietudes y problemáticas de su momento de producción, lo trascienden ampliamente, ya sea por la profundidad de las reflexiones o, digamos, por la maestría en la expresión escrita. Las 7 obras, entonces, que componen este volumen, aparte de un conjunto de misceláneas, se extiende desde 1919 hasta 1937. Es un extenso periodo a través, ¿no?, del cual podemos leer en la escritura de Gerchunov distintos aspectos de su experiencia vital. Pero creo que hay, sobre todo, 4 aspectos de esa experiencia vital que sobresalen en estas obras literarias, que son el afán inclaudicable de pronunciarse frente a la coyuntura sociopolítica, la pasión descomunal por la lectura y por dialogar y participar en diversas tradiciones literarias nacionales e internacionales, el vínculo con el judaísmo y la judeidad y la tensión e interrelación entre literatura y periodismo. El primero de esos ejes, es decir, su interés y su pasión por reflexionar acerca de la realidad sociopolítica local e internacional, tiene un lugar privilegiado en algunas de estas obras, ¿no? Como por ejemplo en el volumen de relatos La Asamblea de la Guardilla, en la novela El Hombre Importante y en la obra teatral La Clínica del Doctor Mefistófeles. Ese interés se evidencia en la tematización de ciertos hechos que se reiteran, ¿no?, como la Revolución Rusa o la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo en el retorno constante en la perspectiva narrativa de su ideario democrático liberal y particularmente de lo que entiendo era su compromiso ideológico con la construcción de relaciones humanas más justas e igualitarias. En este sentido, aparece en su literatura, más allá de los ecos de su militancia en el Partido Socialista, un ideario ligado al socialismo y una crítica sagaz a gobiernos vistos como demagógicos o autoritarios, ya locales, ya europeos, ¿no? Entonces, nos encontramos así en El Hombre Importante con una sátira sobre Irigoyen y el irigoyenismo, que, bueno, Gerchunov lo ve como una política no carente de principios, que se acomoda según le convenga a su auditor. Y en el prólogo de esa novela, que es un prólogo ficcional, también podemos leer una fuerte crítica al gobierno de facto de José Félix Uriburu, a quien equipara por lo represivo de sus medidas con Mussolini, con Hitler, pero también con Stalin. Y ya más a nivel latinoamericano, podemos leer en su libro de ensayos El hombre que habló en la Sorbona, una crítica hecha con mucho humor a la construcción de figuras intelectuales y políticas que son pura cáscara y se basan nomás en relaciones endogámicas. Entonces, reitero, ¿no?, en varias de las obras de este volumen reaparecen de forma transversal sus elecciones
ideológicas, y ese ideal faro de su pensamiento, esa Dulcinea que mueve tantas veces su pluma, que es un ideario de justicia social conjugado con una postura democrática que no transigía con persecuciones étnicas o políticas de ninguna índole. El segundo aspecto que creo que aparece fuertemente en estas obras literarias y que tiene que ver con la experiencia vital de Gerchunov es su erudición, ¿no? Esa, que Mónica también resaltaba esto, la erudición literaria de Gerchunov, su condición de lector ávido, ecléctico e infatigable. Realmente, a través de esta obra no deja de crecer la imagen de la biblioteca de Gerchunov por la cantidad y la variedad de relaciones intertextuales, ¿no? Con la mitología griega, con el Renacimiento italiano, con los romances españoles, que después nos va a hablar Karina, ¿no? Y también desde ya con la literatura en general del siglo de oro español. Hay también huellas sutiles y reapropiaciones muy evidentes del teatro shakespeariano y del teatro de Molière, pero también de la poesía de Heine y de Goethe. Entonces, bueno, todo un abanico de una tradición universal de la literatura a la que también hay que sumar las lecturas argentinas y latinoamericanas, ¿no? Que tiene Gerchunov, su conocimiento de primera mano de los autores modernistas y su admiración por el regionalismo, su evidente contacto con las crónicas, con los cuentistas urbanos y un largo etcétera, ¿no? Entonces, vibran realmente en las páginas literarias de Gerchunov una cantidad de diálogos con autores y obras que nos hablan de un hombre cuya experiencia vital, así como estuvo asignada por una escritura prolífica, también lo estuvo por una lectura incansable y espero, ¿no?, que den cuenta, que logren dar cuenta de eso las notas críticas de este volumen de Dunner, porque uno de los objetivos de esas notas fue justamente recuperar esa vasta biblioteca de este autor, ¿no? El tercer elemento de la experiencia vital de Gerchunov que se manifiesta en este volumen, si bien no ya con la centralidad que tenían los gauchos judíos, es la relación de Gerchunov con la historia y la cultura judía, así como su preocupación por el antisemitismo latente o manifiesto, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con cuentos en los que esto es muy evidente, como El Día de las Grandes Ganancias, que es un cuento que está en el libro Cuentos de Ayer, donde se recupera la figura del Cuentenic, pero también en relatos como Una visita al señor Shylock o El hombre de las manos luminosas, que son relatos que están en la Asamblea de la Guardilla, en los cuales, a diferencia de los gauchos judíos, aparece un escenario urbano, porteño específicamente, en el que el recelo de ciertos personajes hacia los personajes judíos quiebra ese idilio entrerriano de la primera obra de Gerchunov. En otras obras, como en la novela El hombre importante, esta preocupación aparece de manera más sutil en una crítica general hacia todas las tendencias culturales y sociopolíticas que buscan la homogeneización, y en contraste con dicha tendencia, Gerchunov propone una definición de lo judío que, cito brevemente, sostiene que lo judío es una levadura no fusible que descoincide con la impermeabilidad de lo estratificable, ¿no? Bueno, voy a saltearme un poquito para no cansar, y quería hablar por último de, bueno, otro elemento de esta experiencia vital de Gerchunov que nombré al principio, pero que me parece que es fundamental, que es esa tensión e interrelación entre literatura y periodismo. Y acá reitero lo que decía antes, ¿no? Que si bien el propio autor lo expresa como una tensión, incluso lo tematiza de esta manera, por otra parte, las propias obras literarias tienen marcas y huellas de lo productivo que fue su experiencia en el periodismo para la creación literaria. No voy a nombrar solamente dos ejemplos ya para cerrar. El primero de estos ejemplos lo encontramos en la Asamblea de la Guardilla, donde aparece un alter ego de Gerchunov, que está cansado del ritmo de las redacciones, que es un ritmo que le quita tiempo para el sosiego de la literatura, pero a la vez, una de las prácticas que tiene como periodista, que es la realización de entrevistas, es uno de los elementos estructurantes de todos los relatos de este libro, que justamente son entrevistas ficcionales que realiza un periodista, alter ego de Gerchunov,
a diferentes figuras históricas y literarias, ¿no? Y el segundo caso que les quería mencionar es el de la sección de miscelánea que está al final de este volumen, que es una sección en la que reunimos una serie de crónicas relativas a la vida porteña, que fueron escritas mayormente entre 1919 y 1921, y en ellas es muy claro, ¿no?, como ese afán de Kerchenov de estar al tanto de hechos de actualidad, de comentarlos, y también de comunicar bueno, eventos de mayor envergadura política, ¿no? Todo ese interés se vuelve motor para su escritura literaria. Estas misceláneas son una mezcla de crónica, de narrativa costumbrista, se detienen en novedades, en cambios, en conflictos cotidianos de la vida porteña o nacional, y siempre son abordados con mucho humor, con mucha ironía, pero sobre todo con una gran maestría en la creación de imágenes y en la creación de complejas y originales adjetivaciones que nos regala siempre la escritura literaria de Ferchunov. Bueno, por mi parte era esto lo que quería compartirles, y espero que alguna de estas palabras sirvan de anzuelo, ¿no?, para traerlos a recorrer esta obra literaria. Bueno, muchas gracias. Gracias, Melina. Karina, te vamos a dar la palabra a vos. Muchas gracias, encantada de estar acá. Reitero los mismos agradecimientos de Mónica y Melina hace un rato, y te agradezco a vos, Cintia, por esta invitación, y también a Mónica y a Melina por la invitación a participar de este volumen que me devolvió de una manera para mí nueva a un autor que, tanto por motivos personales como por motivos docentes, yo vengo frecuentando hace muchos años, sobre todo en torno a los gauchos judíos y en torno a ciertos artículos periodísticos y a esa fascinación que Gerchunov comparte con otros autores del periodo por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esas dos cosas de esa narrativa rural que mira al pasado y esa fascinación por desarrollos muy modernos que están ocurriendo en una ciudad con la que él se siente totalmente compenetrado. Esta invitación, en donde Mónica me asignó dos libros, Historias y proezas de amor y Pequeñas prosas, que eran dos libros que yo desconocía, pero que me fascinó poder leer y analizar, a mí me dieron una... Siempre que uno hace un recorte muy pequeño, uno puede ver cosas nuevas, o por lo menos a mí me ocurrió eso, y a mí estos dos libros asignados, que son muy particulares, y ahora me voy a extender un poquito en eso, me permitieron pensar de una manera que para mí, pensar de una manera productiva algo que para mí había sido siempre bastante enigmático, que era el vínculo de mucha admiración, no fácil de entender en dónde descansaba esa admiración que le tenía Borges a Gerchunov, ¿no? De quien siempre había dicho, siempre que yo leía los halagos o los cumplidos que Borges hacía, que hizo hasta el final, hasta el artículo que escribió a la muerte de Gerchunov en ese volumen de Dabar, que compila muchos artículos de distintos autores, distintos intelectuales que lo conocieron a Gerchunov, siempre reitera una gran admiración, a veces anclada en Gerchunov como conversador, a veces anclada en Gerchunov como una persona de una bonomía y de un ingenio muy particulares, pero nunca anclada en la obra literaria de Gerchunov. Yo no he encontrado ningún comentario admirativo sobre lo escrito por Gerchunov, ¿no? Y dejo para el final de esta presentación algunas claves que a mí me sugieren estos dos textos que me asignaron para este libro en el vínculo admirativo que Borges tenía con Gerchunov, y que a mí me parece que tiene que ver
mucho más, como yo leo estos dos libros, con una cierta idea o una cierta respuesta que Gerchunov da en estos libros, una respuesta que dura muy poco, pero que la potencia de lo que significa, sobre todo en esos años formativos. Estos dos libros son de 1926, que son años en donde Borges está con todas las antenas paradas, lo que pasa alrededor, y Gerchunov es una figura muy importante de ese momento en Buenos Aires. Como para mí en estos libros que sintetizan algo de una época muy particular y muy importante de Gerchunov, probablemente Borges encuentra en Gerchunov una idea interesante de cómo ser un escritor argentino y cómo un escritor argentino puede relacionarse con total libertad con toda la tradición occidental, es decir, cómo un escritor argentino puede ser un escritor universal sin anclarse en ninguna tradición específica. Digo, esto es bastante contraintuitivo respecto de lo que uno piensa de Gerchunov, porque Gerchunov efectivamente antes y después de esta década, y por distintas razones, va a ensayar respuestas distintas a esta pregunta que para mí subyace toda la carrera de Gerchunov, que es cómo ser un escritor argentino siendo un escritor judío dentro de una cultura cristiana. Y me parece, insisto, que la respuesta, que es lo que dice Di Giovanni, ¿no? Di Giovanni dice lo que hace a lo largo de su carrera Gerchunov es buscar padres intelectuales que le permitan contestar a esta pregunta. Y, y yo voy a dar un poquito un panorama de lo que yo creo que pasa en torno al año 1926, que es el año en donde él escribe y publica los libros que a mí me asignaron. Me parece muy importante el año 1926, me parece que es un año bisagra en la literatura argentina, y que, parafraseando a Piglia, uno podría decir que en 1926 en la literatura argentina convive un texto que mira para el siglo XIX y marca el final del siglo XIX en esta tradición literaria argentina, con el libro que de alguna manera abre la literatura argentina del siglo XX. Y todo esto yo lo veo emblematizado en algo de lo que participa Gerchunov, que es el Premio Nacional de Literatura de 1926, cuyo primer premio efectivamente va para Ricardo Guiraldes con Don Segundo Sombra, que es una novela rural que de alguna manera participa del mundo temático del gran libro, del libro por el que todavía, del libro por el que en ese momento y todavía hoy seguimos considerando a Gerchunov como un escritor que entró en el canon de la literatura argentina. Y un libro con el que tiene, además de la familiaridad temática, tiene esta familiaridad de un texto con una temática rural que a su vez utiliza una estética moderna, el simbolismo en el caso de Guiraldes, el modernismo en el caso de Gerchunov. El segundo premio va para El juguete rabioso de Roberto Arlt, al que yo singularizo, digo, Piglia dice, Arlt abre con este libro el siglo XX argentino, con un texto que también comparte, digo, si el primer premio, Ricardo Guiraldes, comparte algo con lo que había sido Gerchunov como escritor hasta ese momento, El juguete rabioso de Roberto Arlt comparte algo muy central del Gerchunov periodista, que es la curiosidad por lo urbano, la curiosidad por la ciudad de Buenos Aires y las cosas nuevas que están ocurriendo en ese lugar, aunque por supuesto hay una distancia que a mí me parece que tiene que ver con esa
esa ambigüedad moral y esa inclinación al foco en lo sórdido de Buenos Aires, que es totalmente ajeno a Gerchunov, también en ese uso de un lenguaje que mira para el futuro, en un Gerchunov cuyo lenguaje literario antes, durante y después de esta década va a inclinarse hacia siempre un sabor arcaico, un lenguaje que me parece se distingue mucho del de Arlt. Sin embargo, a mí me parece muy interesante que Gerchunov comparta con estos dos autores el premio nacional y sobre todo con Arlt, que es un escritor que está surgiendo en ese momento y que sabemos que a Gerchunov le llamó la atención porque al año siguiente, en 1927, cuando funda y dirige el diario El Mundo, Gerchunov convoca a una serie de escritores, muchos de ellos como el propio Gerchunov, hijos de inmigrantes, autodidactas, con plumas muy... con plumas muy sobresalientes, pero sin ninguna formación particular, académica, etc. Gerchunov lo convoca a Roberto Arlt para la redacción. Y el tercer premio va para Gerchunov con 3 libros que él publica en ese año, que son Historias y proezas de amor y Pequeñas prosas, que son los 2 que me encomendaron, y con un tercero que es El hombre que habló en la Sorbona. Son 3 libros que realmente no tuvieron una gran trascendencia, poca gente los conoce, poca gente los nombra, no fueron 3 libros particularmente exitosos. Cuando Gerchunov muere, nadie lo recuerda ni menciona estos libros en esta compilación que yo mencioné hace un rato, la de la revista Davar. Y sin embargo, creo que este tercer premio es un premio mucho menos a esos 3 libros que a una trayectoria ya en 1923, una famosa encuesta que tiene muchos resultados muy interesantes que hace la revista Nosotros sobre el estado de la literatura en ese momento. Gerchunov aparece y es singularizado por el resto de los escritores como uno de los autores, uno de los autores mayores de 30 años más respetados, ¿no? De modo que ese tercer premio que comparte, y a mí esos otros autores y libros con los que comparten me parecen muy interesantes, pero me parece muy interesante por qué se lo dan a Gerchunov y quién es Gerchunov en ese momento. Como yo decía antes, Gerchunov en ese momento es famoso como autor de Los gauchos judíos, es famoso por su labor periodística y también es famoso por su presencia como intelectual público, dentro y fuera de los ámbitos comunitarios judíos. También es un asiduo participante de las tertulias literarias en Buenos Aires, de modo que Gerchunov, ese premio me parece que es a Gerchunov como figura del sistema literario argentino en ese momento. Ahora, lo que me resulta interesante de estos libros que a mí me tocó analizar es que son libros en donde uno muy claramente ve que Gerchunov quiere ser otra cosa distinta de eso por lo que él es una figura en el sistema literario argentino. En su autobiografía y él dio en otros lugares también eh, había dado señales de que estaba un poco cansado de ser el autor de Los gauchos judíos. Un libro, por otra parte, debe ser dicho, que es un libro en algún punto de ocasión. No es un libro que no es enteramente resultado de un proyecto literario propio. Él es muy joven cuando lo escribe en el contexto del centenario, en el contexto de una compilación muy particular, de modo que él en algún punto, este es un momento en el que él se para, reflexiona y quiere ser algo distinto del autor de Los gauchos judíos, ¿no? Quiere construir una obra con otras características, quiere ser un autor literario por derecho propio y con eso quiero decir, me parece que quiere ser otra cosa que el escritor judío en el sistema literario argentino. Quiere ser un escritor punto, sin ninguna adjetivación, sin una adjetivación gentilicia. Y quiere ser, sobre todo en este momento, un autor cosmopolita. Me parece que este es un momento que Mónica en su biografía
identifica muy bien como el tiempo de la canción. Y la cito a Mónica, que dice que este es el tiempo de la canción y es un momento en que Gerchunov se sentó a escribir, ¿no? Yo interpreto esto que dice Mónica como un momento en que Gerchunov reflexiona con una profundidad que no había tenido quizás antes sobre qué tipo de escritor quiere ser y sobre qué tipo de obra quiere escribir en vínculos con qué tipo de tradición. Y de acuerdo a la respuesta que yo creo que él se da, se sienta a escribir estos libros en donde plasma esta propuesta. Yo insisto que a mí me parece importante porque yo veo en este momento un momento en donde él se formula algo que yo podría llamar el proyecto Gerchunov. Ustedes dicen Gerchunov, yo a veces digo Gerchunov, después le voy a preguntar a Mónica cómo pronunciarlo, pero algo que yo llamaría el proyecto Gerchunov, que me interesa tanto por su formulación como porque es un proyecto efímero y fallido, un proyecto que finalmente, por razones a las que me voy a referir rápidamente, no logra plasmarse, pero a mí me gusta, no es la primera vez que yo me concentro en proyectos literarios cuyo interés para mí es que no hayan durado o que algo del contexto tanto político y social como literario haya después hecho que los autores fueran por otros caminos que los que se fijaron en este momento. Me parece que esta década es este tiempo de la canción en Gerchunov, un interregno optimista entre la Semana Trágica y el giro autoritario dentro del país, el giro antisemita en el mundo, después lo hacen ir para otro lado. Pero me interesa el interregno, ¿no? Me interesa este momento en donde para Gerchunov ese es el proyecto cosmopolita, el proyecto de un escritor que sea a la vez de un escritor que no sea el escritor judío, de un escritor que algo que él una y otra vez planteó en torno a este momento, se vea en una especie de sincretismo o integración armónica del judaísmo con el cristianismo, que vea su obra en vínculo con el presente, pero también con el pasado, sobre todo con el pasado medieval o con el pasado renacentista, pero un pasado medieval y renacentista que es distinto de aquel que había invocado desde el principio, que era el medioevo y el renacimiento judío en Europa. Este es un renacimiento y un medioevo que integra lo pagano, lo cristiano, que integra autores de muy distintas tradiciones, a Dante, a Heine, a Spinoza, pero también a Dante, a Petrarca, a Boccaccio, etc. Estos libros son dos libros, yo creo que ninguno de ustedes los debe conocer. ¿Alguno de ustedes leyó alguno de estos libros? Historias y proezas de amor, o bueno, Laura sí lo leyó. Me parece que somos una excepción, son libros poco leídos, pero claramente, Laura, que lo leíste, vas a reconocer esto que digo, que son libros que, que de una manera muy ostensible se presentan como textos universales, como textos que hilvanan distintas tradiciones, con textos que de una manera muy no sé qué adjetivo ponerle, si raro o raro respecto de nuestra idea de Gerchunov, eluden de una manera para mí muy evidente cualquier anclaje en lo judío, ¿no? Son textos, historias y proezas de amor. El hilo de los textos es un hilo temático, el amor neoplatónico, digamos, en personajes que proceden en cuentos que ocurren en tiempos y lugares muy diferentes, desde Inglaterra en el medioevo hasta Siena en el Renacimiento, hasta el Tigre en el siglo XX, y sobre todo Pequeñas prosas es un texto totalmente filosófico. Son como pastillas de filosofía o pastillas de reflexiones
afectivas, sobre la literatura, sobre ciertos sentimientos, sobre ciertos personajes, en donde claramente no solo abunda, ¿no? El clima de estos textos es ostentosamente atemporal, ¿no? Son textos que esto que decía Melina, ¿no? Un escritor tan anclado en situaciones sociopolíticas, tan preocupado por todo eso, tan preocupado por lo judío, bueno, todas esas cosas con las que nosotros asociamos a Gerchunov están, casi diría yo, ostentosamente ausentes de este texto. Y al mismo tiempo son textos que, a pesar de haberse publicado casi todos ellos en diarios anteriormente, a pesar de ser todos ellos textos de características breves y fragmentarios, que yo creo que es algo que Gerchunov saca del periodismo, son textos que intentan alejarse del Gerchunov periodista, ¿no? Que intentan alejarse del vínculo de Gerchunov con su mundo contemporáneo y que se asientan mucho más en lo que creo que podemos ver en todos en muchos de sus ensayos y en muchos de sus textos, en que Gerchunov, en esta tensión entre periodismo y literatura, concebía la literatura como lo opuesto del periodismo, en el sentido que la literatura para Gerchunov era aquello que sacaba al lector de su mundo contemporáneo, que transportaba al lector a algo totalmente ajeno de su entorno inmediato. Yo quería compartir con ustedes para que vean un poco, ¿se ve? ¿Se ve la imagen? Sí, ¿No? ahora sí. Que si ven esta imagen, estos libros son libros concebidos además como objetos artísticos, como objetos que en su tipografía, en el papel que usan, en el tipo de guardas, en esta especie de rombo en el que se especifican las cuestiones materiales del libro, intentan poner a estos libros en el polo opuesto de la materialidad efímera del periodismo. Y, y a mí me parece muy interesante toda esta estrategia, diría yo, de Gerchunov. Este libro, además, quizás un detalle que para mí es interesante, los publica en la editorial de Manuel Gleiser, que en ese mismo año participa de alguna manera de este proyecto Gerchunov con una colección de libros judíos aislada y la publicación de un montón de libros pertenecientes a muchísimas otras tradiciones. No quiero extenderme mucho, pero está ahí el ensayo que escribí, pero volviendo a la pregunta de Borges, ustedes saben que Borges tiene volviendo a la pregunta sobre por qué me parece que a Borges le interesa particularmente este momento de Gerchunov y no el anterior, no le interesa el autor de Los Gauchos Judíos, me parece, ni le interesa el autor de muchos otros textos, le interesa, me parece a mí, el formulador, Gerchunov como formulador de un cierto proyecto y de una cierta respuesta a la pregunta sobre qué es o cómo se puede ser un escritor argentino. Ustedes sabrán que Borges escribe un ensayo en los años 50, El escritor argentino y la tradición, en donde se hace la pregunta de qué hace argentino o un escritor argentino, y la respuesta que se da a Borges es que el escritor argentino es como el judío y el irlandés, es decir, alguien que posee la tradición cultural de Occidente, pero que siente que lo posee lo suficiente, pero al mismo tiempo se siente lo suficientemente ajeno para darse la libertad de innovar. Entonces, me parece a mí que Borges, que escribe este texto en los años 50, hace una pirueta muy interesante al publicar las obras completas, que es que lo publica
en el libro Discusión, que es de 1932, unas décadas antes. Y a mí me parece que esta mentira de Borges es un poco verdadera en el sentido de cuando empieza Borges a encontrar respuestas interesantes que él va a formular de esa manera mucho más redonda bastantes décadas más tarde, pero que me parece que en torno a su libro Discusión, que se nutre de las cosas las ideas que él se va formando en la Buenos Aires de la segunda mitad de los años 20, para mí, para Borges, el Gerchunov de los años 20, es decir, el escritor judío que se da cuenta que no debe quedar vinculado solamente a la tradición de la que viene, sino que puede por derecho propio aspirar a ser un escritor desde Argentina universal. Me parece que es lo que a Borges finalmente fascina de la figura de Gerchunov y que nosotros lo podemos ver en los libros, en estos libros que lo hacen acreedor del tercer premio nacional en la década del 20. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a las tres. A ver, quiero aprovechar que Perla Schneck está presente, quien también colaboró en este volumen, para invitarla primero a ver si querés, Perla, hacer algún comentario o mencionar brevemente tu colaboración. Antes que nada pido disculpas porque entré tarde a la reunión por una cuestión imprevista que tuve que arreglar. No escuché todo, pero lo que escuché me pareció muy acertado. Agregaría por ahí, a mí me tocó participar con una lectura del hombre que habló en la Sorbona. Em, y ahí ya, bueno, está esto que dice Karina, algo de un escritor que busca ser un escritor argentino, que indaga eso. Yo diría más bien que por lo menos en este libro, no en los otros dos que mencionó Karina, más que un escritor argentino, Gershunov busca ser un escritor porteño. Su vínculo con la ciudad está totalmente, atraviesa todo el texto, y no solo con la ciudad, sino eh, en busca de eso que define al porteño. Él habla incluso del tango, de la canción de la ciudad, por eso también es interesante este título, ¿no? El tiempo de la canción. Este, y bueno, me parece que ahí uno descubre un Gershunov que no es el de los gauchos judíos, pero además quisiera agregar, em, no sé, cierta, em, no sé cómo llamarlo, cierta reducción de Gershunov, no por su escritura, sino por la lectura que ha tenido históricamente, al grado de, bueno, el bibelot judío de la literatura argentina. Que seguramente ni Gershunov ni nadie querría tener eso, ese peso. em, y me parece que Gershunov tiene, eh, ¿cómo decir? No, no hace falta desdecirse de lo judío para ser un escritor argentino. Yo creo que Gershunov es un escritor argentino con toda la, digamos, sin tener que argumentarlo. Su escritura lo pone en ese lugar, ¿no? Eso, no, venía más dispuesta a escuchar que a hablar, pero eso es lo que puedo decir ahora. Bueno, muchas gracias, Perla. No, gracias a Eh, ustedes. Bueno, a menos que las tres participantes presentadoras quieran decir algo más, teníamos una pregunta de Mirta, no sé si querés hacerla en público.
Sí, cómo no. Bueno, gracias. Muy interesante. Perdón, también entré tarde, pero me encantó lo que escuché. Y me interesó mucho lo que acaba de decir Perla, yo estoy de acuerdo, porque creo que a veces la catalogación también así tan cerrada de eh, lo judío viene de afuera, porque es una manera también más fácil de estudiar o clasificar a algún autor. Y yo escribí en el chat, eh, Karina, bueno, brillante, la verdad que todo lo que expusiste, pero me llamó la atención la terminología cuando dijiste que elude lo judío. Entonces yo me pregunto si lo que elude en realidad no es lo folclórico, Mm. porque no sé si se puede eludir lo judío. Y acá es como que me uno a lo que creo o entendí que también expresaba Perla. El que es judío en su forma de mirar, de caminar, de pensar. Entonces, ¿por qué se puede acaso separar la esencia quien uno es? Yo sí diría que tal vez elude lo folclórico, es decir, en el tema, el poder escribir como un escritor que no es judío o que sí es judío o que es irlandés, escribir de lo que se le dé la gana. Pero eso creo que no lo convierte en menos judío. Esto como artista que sufro estos problemas es que lo comparto. ¿Puedo agregar algo? Adelante. Ahora que Mirta dice esto, justamente me estaba acordando el texto que citabas, Karina, de Borges. Él dice que Grunberg, habla de Grunberg ahí, es judío, es argentino, menos por el tráfico de cóndores o algo así, una de esas expresiones bien precisas de Borges, menos por ese tráfico de cóndores que por cierta prosodia, cierta manera de escribir. Y en ese sentido, a mí me recordaba algo que decía Martínez Estrada. Martínez Estrada decía, leyendo a Kafka, me descubro mucho más judío de lo que yo me barruntaba. ¿Sí? Y ahí me parece que ese modo de ubicar lo judío me parece muy preciso para esto que estábamos hablando, ¿no? Hay algo de eso que no pasa por lo folclórico, como dice Mirta, o los arquetipos instalados en la cultura, sino por otra cosa. Y me parece que esa otra cosa tanto lo judío como lo argentino, o lo que quieran llamar, la escritura, yo diría, qué sé yo. Me parece que el modo en que lo presenta Martínez Estrada me parece muy acertado. Es Sí. interesante entonces esto que, o sea, lo que yo entiendo de lo que comentás es que estaría diciendo, si un autor permite que uno se proyecte desde lo judío, entonces pone en valor, digamos, esa característica o esa forma. Y Eh, aparte me parece interesantísimo que lo que Martínez Estrada dice es leyendo a Kafka, ¿sí? En el acto de la lectura, se claro, ubica en ese lugar. Hay algo activo en eso, no es una esencia misteriosa, hay algo de la actitud del sujeto que queda ubicado en ese lugar con la lectura. y en el encuentro, ¿no? Claro. Mónica, Creo que Karina primero y después sigo yo. Sí, pero no puedo levantar la mano acá en React. No sé por qué, así que la levanto en Así, vivo. así. Eh, em, Quizás no me expliqué bien, Mirta, pero lo que yo llamo por distanciarse de lo judío es que en la obra anterior de Gerchunov no hablo de lo folclórico, sino que Gerchunov siempre había sido muy explícito en la cita de autores, en
en la ostentación de una genealogía con los poetas del siglo de oro judío, ibéricos, con Heine, con Spinoza, etcétera, y, y en estos libros no hace eso, de hecho hace cosas ostentosamente opuestas. Se refiere, por ejemplo, al mito de la cava en España y se identifica con personajes cristianos. Por otra parte, el cristianismo, el sacerdote, la plegaria cristiana, tiene un lugar preponderante en muchos de estos textos ante el silencio, digamos, de cosas parecidas en el judaísmo que sabemos que él había hecho antes. Sí, yo en mi artículo me detengo mucho en eso. Para mí, la genealogía más interesante y novedosa que hace en ese texto, y no la hace ostentosamente, sino que uno tiene que conocer a ese autor para entender la alusión, la cita es a León Hebreo, el autor de los Diálogos de Amor, uno de los textos renacentistas más importantes, que es un texto sobre la integración de distintas tradiciones religiosas en algo que desemboca en otra cosa, que no tiene nada que ver con ningún anclaje específico. A eso yo me refería. O Gracias. sea, cuando había querido Gerchunov y cuando quiere después insertarse en una tradición literaria y filosófica judía, él lo hace muy explícitamente. En estos textos, para mí, él eso evita hacerlo de manera muy, para mí, ostensible también. Me refería a eso simplemente. Lo de Gracias. la cosmovisión, si uno puede dejar de ser escritor judío, me parece que es una discusión más amplia y en el fondo es un poco tautológica. Digo, ¿cuál es la mirada judía en los textos de un escritor judío? Bueno, si no supiéramos que es judío, probablemente no encontraríamos esa mirada judía. Entonces digo, esa es una discusión en la que no me meto y me parece distinta. En la que sí me meto es en las alusiones explícitas que Gerchunov hace antes en estos libros y después como un modo de invocar linajes literarios. Gracias. Muy bien, ahora sí, Mónica. Sí, lo que yo quería decir un poco para completar esto es que si uno lo compara con autores y autoras contemporáneos en Estados Unidos, lo que notamos es que él tiene una posibilidad de seguir siendo judío en lo personal o seguir citando autores judíos, seguir incluso pensando en la posibilidad de escribir en yiddish. Vieron que él tiene un texto en los 30 que él dice, tengo nostalgia de gueto, quiero escuchar el yiddish. Algo que para los escritores en Estados Unidos, una vez que tomaban la decisión, estaba completamente vedado. O sea, una vez que entraban, y en general se lo compara con Abraham Cahan, que tiene una tradición mucho más clara. O sea, él elige el inglés, elige esa tradición. Entonces me parece eh, que él, yo coincido con Karina, que en este momento él no pasa por una decisión personal, sino por su figuración como autor, el autor que él quiere ser. Y a mí yo creo que el autor que él quiere ser es el de estos libros que lamentablemente no puedo escribir más, ¿no? Pero eh, que además esto que mencionaba Karina es muy claro, que son libros preciosos, que son objetos hermosos, que no son libros de difusión, o sea que es tener una oportunidad de ser un autor y no un periodista que escribe. Sí, Perla, adelante. No, que me estaba acordando, porque pensaba que un aspecto de la escritura de Gershunov que no siempre se pone de relieve es la ironía. Era un hombre muy irónico y tiene mucho del humor judío. Y yo me acordaba de una anécdota famosa de Gershunov que tiene que ver con los judíos. Él, por supuesto, trabajaba en La Nación, como todos saben, donde también estaba una princesa polaca, no me acuerdo el nombre,
famosa por su antisemitismo. Y una vez en una reunión, esta princesa se acerca a Gershunov y le dice, me he enterado que usted es judío, ¿es así, de verdad? Y Gershunov le responde, así es, señora, si usted quiere, puedo poner la prueba en sus manos. Gershunov. Muy delicado. Melina, ¿querías agregar algo? Eh, sí, no sé si va a sumar, es como una mirada personal que tengo. Yo coincido con lo que señalan Mónica y Karina, pero a mí me cuesta ver en Gerchunov la decisión de un proyecto solo como escritor ligado a la literatura universal y como separado de, como decía antes, de su pasión por intervenir en los problemas políticos, porque así como está Pequeñas Prosas en el 26, el otro libro, perdón, el 25, también en el 26 está El hombre que habló en la Sorbona y la Asamblea de la Guardilla. O sea, está publicando todo a la vez. Y en ese sentido me parece que es más una necesidad nuestra de pensar cuál era su proyecto de escritor. Y creo que él dice, bueno, mi proyecto de escritor es todo, es la literatura universal y también la literatura argentina. Es escribir absolutamente desligado de la realidad y también comprometerme con esa realidad y es tomar esa oposición modernista de la literatura es lo estético y también, bueno, la literatura también nace del periodismo. Para mí es como tan múltiple, tan complejo que por eso es interesantísimo leer toda esta obra reunida que parece que no fuera el mismo escritor. Entonces, si uno lee La Asamblea de la Guardilla y después lee Pequeñas Prosas y no sabe que es el mismo autor, podría uno leerlo como dos autores distintos. Entonces creo que nos desorienta y trae siempre a discusión y es interesante volver a leerlo porque creo que no puede encajarse en un proyecto de escritor. Quizá tiene que ver con lo que planteaba Karina, quizás su proyecto de escritor era el de Pequeñas Prosas y falló y se lo comió la realidad. Quizás esa es la explicación para entender esa multiplicidad. Yo creo que era tanto lo que él sabía, tanto lo que él podía, que más que fallido, creo que se expresó múltiplemente de distintas formas, pero eso es también una lectura muy personal e incomprobable. Nada, eso. Bueno, para todos los otros participantes, si tienen alguna pregunta, es el momento. Pueden abrir directamente el micrófono y preguntar. Entre tanto, yo aprovecho para decir que, aprovechando también que están aquí los editores de DUNER, los directores, el texto, o sea, tal como fue impreso, es precioso. Realmente los felicito, me parece, además de que el libro es de calidad, está diseñado realmente muy bellamente y ojalá los próximos volúmenes sigan este modelo, ¿no? Me parece realmente eh, muy acertado también. Em, no sé, siempre pensando en los escritores judeo-latinoamericanos en general, pero por supuesto judeo-argentinos, a mí me gusta hablar de entusiasmo mosaico, ¿no? Esta pluralidad, esta multiplicidad que vos mencionabas, Melina, me parece que encaja bien con esta idea de que no hay nada que frene este entusiasmo que tiene que ver con intentar primero ir a contrapelo, ir contra viento y marea, poner muchísima energía en proyectos que son muy personales y que dejan una impronta tan particular y única. Bueno, si no quieren agregar nada más, Laura, te veo con ganas de aportar. Tenés que desmutearte en todo caso. Ahí está.
No, como decía una amiga, yo solo amenizo un poco. No, yo pensaba, bueno, Borges siempre es el traductor universal para pensar el canon o el no canon argentino, y a mí siempre me gusta decir que Borges quería ser judío, como muchos otros, y que, bueno, tenía una afición por el margen, por la minoridad, bueno, por la modestia, por lo otro, permanente. Y en eso se puede enhebrar un deseo de algo así. Y Gerchunov, que no es una lectura que yo tengo de los últimos años, sino de cuando yo trabajaba Rojas, Ricardo Rojas, etcétera, etcétera, o cuando trabajé Mastronardi, pero tengo el recuerdo que Gerchunov tiene una ansia de universal, es decir, ahí se podría hacer un juego, pero un juego didáctico, un juego crítico, que no sé si se puede llevar más allá, que es justamente ese que tiene que ver con lo que planteaba Karina de Gerchunov, una ansia de universal, y Borges, una ansia de particular, de judío. Bueno, pero es una contraposición un poco juguetona, porque Borges, la verdad que era un gran jugador. Cosa que me parece que Gershunov no era, digamos, era más serio. Y estoy poniendo en serio un valor. ¿Qué, Perla? No, que quería decir que este ansia de universal, que me parece bien definirlo así, es algo muy del mundo literario yiddish de ese momento. Es el momento en que el yiddish explota, digamos, la literatura yiddish, esta que a veces Gershunov, por la que él añoraba a veces, esos años son los años de las grandes vanguardias poéticas en yiddish, los grandes escritores, el gran... es decir, caudal de escritura yiddish que aspira enormemente a la universalidad. Es como una especie de complejo de la literatura yiddish de ser recibida en el seno de la literatura universal. Así que esa ansia eh, de universal de Gershunov es muy judía. Así que difícil compartimentar. Bueno, Laura, no te escuchamos. Estás muteada, Laura. Ahora, Sí. que yo digo que le hago a Perla un anillo más grande de lo que ella dice, y yo pensaba inicialmente, quizá cuando empezó a hablar también Karina, que nosotros a veces leemos los proyectos de autor inevitablemente desde la contemporaneidad y después de Borges. Es decir, Borges, el traductor universal del canon argentino, nos dijo que teníamos que ser apenas un lector, apenas un ciego, bueno, con ese gesto que él armó. Y me parece que Garchunov y todo, bueno, cuando vos decías vanguardias, bueno, los 20, qué sé yo, me parece que es un momento donde había autores seguros, yo lo diría en esos términos. Digo, había una potencia, una confianza en el escribir, en lo que nosotros podemos llamar proyecto de autor, que hoy ya nos es difícil de sostener, más allá de que a mí me parece fundamental, y si no hay que dedicarse a otra cosa, digamos. Por eso autores, cuando aparecen contemporáneos que tienen ese gesto, nos parecen intensos, insoportables, bueno, anacrónicos, dinosaurios, etcétera. Pero me parece que también forma parte de un momento donde la literatura, que tiene que ver con esto que vos decís del ansia de universal, la literatura, comillas, te ponía. Ahora con la literatura no podemos ir ni a la esquina. Este, me parece que por ahí lo pensé inicialmente cuando Karina empezó a hablar, porque había una potencia, había una
una seguridad, lo pienso en términos, perdón, incluso de Gombrowicz, ¿no? Digamos, acá hay un autor, digo, en ese cruce Gombrowicz-Borges, cuando esa otra anécdota, ¿no? Gombrowicz cruza a Borges en Corrientes, y como por supuesto no se soportaban el uno al otro, Gombrowicz dice, acá Gombrowicz, cuando lo cruza, digamos, ese gesto de ponerse frente al otro que siempre estaba sacándose, restándose, no, quizá, aunque, sin embargo, más bien, lo pequeño, lo menor, bueno, lo desterrado, lo exilado, qué sé yo. Bueno, nada, agrego ya que me invitaron a amenizar, amenizo, Gracias. por Mónica, favor. vamos a cerrar con tu propuesta. Bueno, una cosa que es una invitación a leer las obras completas es que el caudal de escritura de Gerchunov hace que se lo pueda mirar parcialmente. Yo cuando empecé a buscarlo, que empecé por La Nación, encontré años enteros en la década, durante la Segunda Guerra, donde yo decía, este tipo está haciendo crítica literaria y en realidad después me encontré con las notas semanales en Argentina Libre, en Antinazi, en diarios de todo el continente, o sea que, pero él tenía ese trabajo en La Nación que era ser crítico literario y él hacía crítica literaria que seguramente además fue un lugar que le costó conseguir, ¿no? Entonces me parece que lo que va a ser, lo que van a hacer estas obras completas es darnos la posibilidad de ver estos diferentes momentos, ¿no? Porque también es cierto que este momento, el tiempo de la canción, él seguía trabajando en los diarios, seguía publicando sobre otras cosas, porque tenía esta presión económica y no sé, que es cierto lo que dice Melina también, que estamos pensando en quién era, y me parece que era que lo que era claro era que era un autor que se enganchaba en todas, o sea, que estaba muy presente en todas y que se ve como en detallitos muy chiquitos, ¿no? Por ejemplo, cuando lo nombran a Alfonso Reyes embajador en Buenos Aires, que hay una protesta comunista frente a la embajada y Alfonso Reyes dice que nadie llamó por teléfono para ver cómo estaban y que de pronto la mujer escucha que alguien está golpeando la puerta de la embajada y era Gerchunov que fue a preguntarles a Alfonso Reyes y a la mujer cómo estaban. O sea, es como un tipo que está metido en todos lados, ¿no? Eso es muy... Y me parece que lo que van a dar las obras completas es la posibilidad de enterarse de todo esto sin tener que revolver el archivo, o sea, no tenemos acceso a esto. Entonces, y quería decir otra cosa, me olvidé. Le quería preguntar a Laura, pero por ahí lo hablamos después, cuando vos dijiste esto del gesto altisonante que en los autores contemporáneos queda desmedido, ¿en quién estabas pensando? Pero quizá no sé si lo querés comentar ahora o después. No te escuchamos todavía. Debe ser que no tenía que agregar nada. Eh, no, creo que es es un momento que data de hace ya, digo, por lo menos del 90 para acá, donde la literatura argentina y la literatura está globalizada. Me parece que hay un no discutir, no gritar, no dialogar, atemperar, ordenar. Es un momento de sostener el statu quo, digamos. Como si todavía hubiera un statu quo de la literatura. Yo creo que lo que estamos diciendo, y casi me parece que acordaríamos, casi todas, por lo que recién dijiste vos, Mónica, es que esa universalidad, esa cosa de estar en todos lados, es porque la literatura tenía un lugar, no sé si omnipresente, pero muy contundente, o como dice Shklovsky, elocuente. Tenía algo para decir. Hoy la literatura que funciona, que se publica, que circula mayoritariamente, estoy diciendo, por supuesto que siempre hay otra, pero digo, hay autores que cuando se manifiestan
con otro tipo de presencia, ¿no? En el canon, en los medios, en el espectáculo, como lo queramos pensar, molestan, resultan insoportables, son respondidos con la indiferencia, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Preferiría no dar nombres. Cintia, ¿puedo decir una última cosita? Por supuesto. Porque yo creo esto que dijo Perla del lugar de la literatura en Yiddish, y yo creo que otro aspecto de la obra de Gerchunov es este conocimiento de lo que se llama la literatura mundial judía, o en el libro de Elaine Marx aparece como el marrano como metáfora. Ella escribe sobre la presencia judía en la literatura francesa. Y yo creo que hay como el conocimiento que él tiene. Karina trajo a León Hebreo, ¿no? Flavio Josefo, o sea, el conocimiento que él tiene de la literatura en yiddish, y esta necesidad además de traducirla, de difundirla desde muy temprano. Y yo creo que esto no es como que quizá gran parte de la difusión que esta literatura, la literatura centroeuropea, tuvo tempranamente en la Argentina, y que, por ejemplo, Josefina Ludmer considera que es una de las marcas de la literatura argentina, este diálogo con esas literaturas, se puede ver una participación muy temprana de Gerchunov en, por ejemplo, publicar notas en la primera década del siglo XX sobre literatura judía mundial en una revista como Nosotros. Entonces, me parece que hay algo de eso que podemos agradecérselo a él, y que es difícil como rastrear, ¿no? Pero incluso rastrear cómo Borges llega a determinadas lecturas. Esta presencia y esta curaduría de lo que es conocido como literatura judía mundial, que Gershunov trae a la tradición argentina. Seguro, el Día de las Grandes Ganancias es un cuento que no podría haber escrito sin leer a Sholem Aleichem, ¿no? Me parece muy acertado eso. Bueno, recordemos también que es un momento en que la traducción de autores del yiddish o autores judíos en general es muy es copiosa, o sea, relativamente hablando, ¿no? Así que me parece que es importante también ponerlo en ese contexto. ¿Cerramos? ¿O podríamos seguir? Pero en todo caso les quiero agradecer muchísimo a todas las participantes del volumen, a los directores que también llegaron, al público que también aportó. Muy valioso este encuentro, y ojalá, Mónica, dentro de unos meses presentemos tu biografía de Gerchunov también, que tradujeron al inglés hace un año, si no me equivoco. Y como les comenté, nos encontramos el 26 de junio acá en Simañá, así que hasta pronto. Muchas gracias a todos.